Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. El crucero Estrella del Pacífico zarpó desde el puerto de Ensenada al atardecer, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y morados que parecían incendiar el horizonte. Las luces de la ciudad se desvanecían poco a poco en la distancia, y el mar, tranquilo al principio, reflejaba destellos metálicos que parecían esconder algo más profundo, algo que latía debajo de las olas como un corazón inmenso y oscuro. Leticia se encontraba en la cubierta principal, apoyada en la barandilla, sintiendo el viento en el rostro. No era su primer viaje en crucero, pero había algo en este barco que le resultaba extraño. Desde que subió, una sensación incómoda se instaló en su pecho, como si cada paso que daba estuviera siendo medido, observado, como si el mismo barco tuviera ojos. Caminaba con paso lento, respirando con dificultad, y no era el balanceo suave de las olas lo que la mareaba. Era esa sensación punzante, esa certeza de que alguien la miraba fijamente desde algún rincón. Aunque cada vez que giraba la cabeza solo veía a los mismos turistas en parejas tomando fotos, niños corriendo entre las sillas plegables, ancianos con sombreros de ala ancha bebiendo cócteles. Y sin embargo, había momentos en los que el ambiente se volvía tan silencioso que podía escuchar su propia respiración, como si todos los ruidos desaparecieran por un segundo y algo, o alguien la estudiara desde algún lugar invisible. El primer día transcurrió sin incidentes, pero cada vez que pasaba frente a los grandes ventanales del comedor, tenía la impresión de que su reflejo tardaba un poco más en imitar sus movimientos. A veces, mientras comía, miraba el cristal y juraba ver algo moverse detrás de su propia imagen, algo que no estaba allí cuando giraba para mirar directamente. Por la noche, mientras se duchaba, el vapor empañó el espejo de su camarote y, cuando pasó la mano para limpiarlo, vio lo que creyó que era una huella digital sobre el cristal. Aunque no era de ella, era más grande, como si alguien con las manos mojadas se hubiera apoyado allí. Antes, el segundo día, el ambiente se volvió más inquietante. Leticia decidió recorrer todo el crucero para distraerse, tratando de convencerse de que su incomodidad era producto de su imaginación. Caminó por los pasillos interminables que olían a desinfectante y humedad marina, escuchando el sonido de sus pasos mezclarse con el zumbido lejano de los motores. Pasó por la zona de juegos, donde varias máquinas parpadeaban, como si sus luces titilaran al ritmo de un pulso. Pasó por los bares vacíos, donde las sillas, alineadas perfectamente, parecían estar esperando a alguien que nunca llegaría. En el momento, creyó escuchar su nombre susurrado entre el murmullo del viento, tan tenue que casi dudó de sí misma en Leticia. La voz era áspera, como si viniera de muy lejos, de algún punto debajo del barco. Desde el agua misma por la noche, mientras intentaba dormir, el golpeteo comenzó. Era leve, pausado, como si alguien tocara con los nudillos la puerta de su camarote. Leticia se incorporó, conteniendo la respiración, y esperó. 3 golpes en silencio, 3 golpes más, rítmicos, casi como un patrón. Se armó de valor, se levantó y abrió la puerta de golpe, solo para encontrar el pasillo completamente vacío, iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba a intervalos. Un carrito de limpieza estaba a lo lejos, pero no había nadie cerca. Cerró la puerta, asegurándola con el pestillo, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo se había movido. Rápidamente, por el pasillo, justo cuando abrió Anne, el tercer día, fue cuando todo comenzó a desmoronarse. A mitad de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio del barco.
Leticia se levantó tan rápido que apenas sintió el suelo frío bajo sus pies. El grito no parecía humano, era agudo, ahogado, como si viniera de alguien que se estaba hundiendo en agua, hirviendo. Corrió hacia la cubierta, guiada por ese sonido, y cuando llegó a la piscina del barco, se detuvo bruscamente. El agua estaba agitada, cubierta de una espuma rojiza que se arremolinaba como si algo hirviera desde el fondo. La espuma tenía un olor metálico, como sangre mezclada con sal. Leticia retrocedió, llevándose una mano a la boca. Y entonces, entre el borboteo del agua, creyó ver una mano emergiendo, tratando de sujetarse de algo antes de desaparecer. En el fondo corrió a buscar ayuda, llamando a gritos a los empleados. Cuando regresaron con ella, la piscina estaba completamente vacía y cristalina, como si nunca hubiera pasado nada. El agua era tan clara que se podía ver el fondo azul brillante, iluminado suavemente. Uno de los empleados la miró con una mezcla de fastidio y lástima, murmurando que quizás había tenido una pesadilla. Nadie parecía haber escuchado el grito. Algunos pasajeros que aún estaban despiertos la miraban de reojo, murmurando entre ellos. En esa noche, Leticia decidió encerrarse en su camarote. Bloqueó la puerta con el pestillo y arrastró una silla para trabarla contra la manija. 6. En la cama, abrazándose las rodillas, escuchando el sonido lejano del motor y el crujido de la madera. Pero entonces, el golpeteo comenzó de nuevo, suave, rítmico, como si alguien estuviera allí afuera, tocando con los nudillos. 3 golpes, en silencio, 3 golpes más. Leticia, paralizada, se tapó los oídos, pero los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que de repente se detuvieron. Y fue entonces cuando escuchó algo que la hizo estremecer de puro terror. Los golpes continuaron, pero ahora venían desde adentro del camarote. Lentamente volteó hacia la puerta del baño. Los golpes, suaves, pausados, venían de allí. No se sabe exactamente qué pasó después. Lo único que quedó registrado es que la última vez que alguien vio a Leticia fue esa misma noche. Un pasajero afirmó haberla visto caminando descalza por la cubierta, con el camisón pegado a la piel por el viento húmedo. Caminaba directo hacia la barandilla, sin mirar a los lados, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Nadie logró detenerla antes de que se lanzara al mar. A punto, finalmente rescataron su cuerpo. No había signos de ahogamiento. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro pánico, los ojos muy abiertos, la boca torcida en un grito silencioso. Sus uñas estaban desgarradas y llenas de astillas de madera. Más tarde, cuando revisaron su camarote, encontraron marcas profundas en la puerta, como si alguien hubiera intentado desesperadamente arañarla desde adentro, tratando de salir. Y, sin embargo, lo más perturbador ocurrió después. Un empleado juró que al limpiar la habitación, encontró en el espejo del baño una frase escrita con algo que parecía salitre, aunque nadie más logró verla antes de que desapareciera con el vaho del ambiente. Decía, en ella no quería ir, pero ya estaba aquí. El crucero había salido de Miami en un atardecer radiante, con el sol reflejándose en el agua como miles de espejos diminutos. Las personas en la cubierta reían, bebían cócteles, tomaban fotos con el horizonte pintado de naranja y rosa. La brisa cálida del Caribe se mezclaba con el aroma de la comida que servían en los restaurantes y con la música alegre que salía de los altavoces. Una mezcla de salsa, pop y risas que hacía parecer que todos estaban viviendo unas vacaciones. Todos, excepto el pasajero del camarote 302.
Nadie recuerda su nombre, aunque muchos lo describieron después como un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, barba de pocos días y una mirada que se fue vaciando con el paso de los días, como si algo le estuviera chupando lentamente el alma. El primer día, nadie notó nada extraño. El hombre cenó en uno de los buffets, sentado solo en una esquina, y apenas habló con el camarero que le sirvió. Se limitaba a observar, con una expresión lejana, a las familias que se reían, a las parejas que se abrazaban. Pero ya esa misma noche, según algunos que lo vieron en el pasillo, comenzó a comportarse de manera inquietante. Caminaba descalzo, con pasos lentos, como si escuchara algo que los demás no podían percibir. Una mujer mayor que pasó junto a él dijo que le susurró en voz baja, como si no hablara con ella, sino con algo invisible: ¿por qué estás debajo de la cama? Ella pensó que era un borracho delirando y se alejó rápido. En el segundo día, el hombre empezó a decirle a cualquiera que quisiera escucharlo que no podía dormir, que había algo en su habitación. Contaba que por las noches escuchaba un sonido suave, algo arrastrándose justo debajo de su cama. No eran simples crujidos ni el murmullo del motor del barco, era claramente algo moviéndose, como si alguien gateara lentamente con las manos y los pies rozando el suelo metálico. Decía que lo peor no era el sonido, sino que cada vez que se acercaba el momento de quedarse dormido, sentía un leve hundimiento en el colchón, como si algo se subiera con cuidado, respirando cerca allí. Él, cuando lo contaba, la mayoría se reía o lo ignoraba, porque todos sabían que el piso de los camarotes era de metal sólido, sin huecos ni compartimentos secretos donde alguien pudiera esconderse. El tercer día, su aspecto había cambiado por completo. Tenía los ojos hundidos, rojos de no dormir, y caminaba por los pasillos como un sonámbulo. Varias personas lo vieron entrar en el comedor, tomar una taza de café y quedarse allí sentado, inmóvil, mirando fijamente un punto en la pared, como si esperara ver algo salir de allí. Esa noche ocurrió lo que muchos aún recuerdan con horror. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando la puerta de su camarote se abrió sola. Las cámaras de seguridad, revisadas después, mostraron claramente cómo la puerta se movía sin que nadie la tocara. El hombre salió corriendo, descalzo y con el rostro bañado en sudor. Golpeó la puerta del capitán con los puños hasta que sus nudillos sangraron, gritando que alguien estaba en su cuarto, que alguien lo estaba esperando cada noche debajo de la cama. El capitán, molesto, lo recibió finalmente, pero después de revisar el camarote junto con la tripulación y no encontrar nada, lo mandaron de vuelta, convencidos de que era un caso de paranoia o de alguien demasiado nervioso por el encierro en 2 noches después. Ocurrió lo peor. A las 3:30 de la madrugada, varios pasajeros dijeron haber escuchado gritos provenientes del camarote 302. No eran simples gritos de miedo, eran desgarradores, desesperados, interrumpidos por golpes violentos contra las paredes, como si alguien se estrellara una y otra vez contra ellas. Cuando la tripulación llegó, la puerta estaba cerrada con el seguro desde adentro. Golpearon, intentaron comunicarse con él, pero los gritos cesaron de repente. Solo quedó un silencio espeso, roto apenas por un sonido inquietante, algo que... Cuando finalmente lograron abrir la puerta usando la llave maestra, lo que encontraron los dejó helados. El camarote estaba vacío. No había señales del hombre Ann, pero las paredes estaban cubiertas de marcas profundas, de uñas, como si alguien hubiera intentado escalar por ellas desesperadamente. Había surcos largos, astillas de pintura y pequeños fragmentos de uñas incrustados en el metal. En el suelo había un gran charco de agua salada que se acumulaba lentamente, goteando desde debajo de la cama. Sin embargo, no había ninguna filtración en el barco.
y el mar estaba tranquilo esa noche. El colchón estaba húmedo, y cuando lo levantaron, encontraron marcas de manos mojadas, como si alguien se hubiera arrastrado allí, dejando huellas resbaladizas. El cuerpo nunca apareció. Revisaron cada rincón del barco, cada compartimento, incluso las cámaras de seguridad, pero en ningún momento se vio al hombre salir de su camarote después de que entró esa noche. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Algunos pasajeros contaron después que en la madrugada, mientras la tripulación registraba el barco, escucharon pasos mojados en los pasillos, como si alguien caminara lentamente, dejando marcas de agua en la alfombra. Cuando el personal llegó para revisar, no había nada, ni una sola huella. Esa misma noche, una niña pequeña dijo haber visto a un hombre acostado, boca abajo, debajo de una de las camas del salón de juegos, mirando fijamente hacia afuera, pero cuando los empleados revisaron, no encontraron a nadie. Lo único que quedaba era un pequeño charco de agua y el leve olor a sal que no tenía ninguna explicación. Al día siguiente, la tripulación selló el camarote 302. Nadie volvió a hospedarse allí durante el resto del viaje. Algunos pasajeros dijeron que, en la noche, al pasar frente a esa puerta, podían escuchar el sonido de algo rascando suavemente desde adentro, como si unas uñas mojadas se arrastraran lentamente por el metal. Otros afirmaron que, al asomarse por la mirilla, juraban ver un ojo observándolos desde el interior. Aunque el camarote estaba oficialmente vacío, cuando el crucero llegó finalmente a Cozumel, muchas personas ya querían abandonar el barco. Algunos empleados contaron que, en los registros finales, revisaron nuevamente el camarote 302 y encontraron algo que los dejó paralizados. El espejo del baño estaba empañado, a pesar de que nadie había usado agua caliente. En la neblina que lo cubría, se podía leer una frase escrita con un dedo en sigue debajo. El crucero Bahía Serena zarpó desde San Diego un viernes por la tarde, con el cielo limpio y el sol reflejándose en las aguas del Pacífico como un millar de espejos dorados. Era un barco imponente de varias cubiertas, con piscinas, bares, restaurantes y zonas de entretenimiento que hacían sentir a cualquiera como si estuviera en una pequeña ciudad flotante. La mayoría de los pasajeros disfrutaban del ambiente festivo, la música en vivo y las bebidas que no paraban de observar. Sin embargo, Gerardo, un hombre de 38 años, viajaba solo, con una actitud más reservada que el resto. No era un hombre de fiestas. Prefería caminar por los pasillos del barco, explorarlo como quien recorre un museo. Eso fue el primero en notar lo que nadie más parecía percibir al tercer día de viaje, cuando el crucero bordeaba la costa de Baja California. Gerardo empezó a fijarse en una zona del barco que le producía una extraña sensación. En la sección de camarotes más antigua, un área que según los folletos estaba cerrada al público por mantenimiento, el aire se sentía anormalmente frío. No era una brisa normal de aire acondicionado, era un frío húmedo, denso, que se le metía en los huesos cada vez que pasaba cerca. La primera vez que cruzó ese pasillo, pensó que era su imaginación, pero el efecto era siempre el mismo. La temperatura bajaba como si entrara en un refrigerador industrial. Una noche, en el bar del piso superior, Gerardo mencionó casualmente ese pasillo a uno de los empleados. El joven, un mesero de mirada inquieta, se inclinó hacia él como si no quisiera que nadie más lo escuchara y le susurró: no se supone que los pasajeros estén ahí. Esa zona está sellada, pero algunos dicen que todavía se escuchan cosas por las noches. Antes de que Gerardo pudiera preguntar algo más, el mesero se alejó apresuradamente para atender otra mesa. A pesar de la advertencia, Gerardo
no pudo evitar sentir curiosidad. Durante los siguientes 2 días, empezó a recorrer el área prohibida con más frecuencia. Caminaba lentamente, escuchando con atención. Y fue entonces cuando los murmullos comenzaron. Al principio eran tan bajos que pensó que venían de otros pasajeros, pero pronto se dio cuenta de que las voces parecían salir de detrás de las puertas cerradas. Eran susurros ininteligibles, como conversaciones en un idioma extraño, pero con un tono insistente, casi hipnótico. A la noche del 7º día de viaje, Gerardo no soportó más la intriga. Esperó a que el pasillo estuviera desierto y, con el corazón latiéndole con fuerza, empujó una puerta sin número. Una puerta que parecía fuera de lugar. En un barco tan moderno, era de madera vieja, con el barniz descascarado y el pomo de bronce oxidado. Cuando la abrió, el aire frío le golpeó el rostro como un soplo de invierno. Al otro lado encontró una habitación que no debía existir. Era un comedor antiguo, amplio, con lámparas amarillentas colgando del techo, iluminando una mesa larga, cubierta con un mantel de lino manchado y vajilla de porcelana desgastada. Varias personas estaban sentadas alrededor de la mesa. Todos llevaban ropa de otra época en trajes elegantes de los años 60, vestidos largos, peinados, cuidadosamente. Nadie hablaba, solo estaban sentados, algunos con las manos apoyadas sobre la mesa, otros con copas de vino medio llena. La escena parecía congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. Gerardo, paralizado, dio un paso atrás, pero entonces una de las mujeres en la mesa giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos no tenían pupilas ni iris. Eran dos negros, vacíos, profundos, como pozos sin fondo. En ese momento, los demás comensales comenzaron a moverse al unísono, girando también sus cabezas hacia él con movimientos rígidos y antinaturales. Algunos comenzaron a incorporarse, muy despacio, sin dejar de mirarlo. El instinto de supervivencia lo sacó de su trance. Gerardo retrocedió con torpeza, tropezando con la puerta mientras la cerraba de golpe, y corrió por el pasillo, sin mirar. Cuando llegó hasta donde había visto al guardia en otras ocasiones, lo encontró, y casi le gritó que lo siguiera, que había gente en un comedor viejo en la zona cerrada. El guardia, algo molesto, lo siguió con paso rápido, pero cuando llegaron al lugar, algo estaba terriblemente mal. El pasillo estaba tapiado con tablones de madera, como si hubiera estado cerrado durante años. No había puerta alguna, solo madera vieja y oxidada. El guardia lo miró con desconfianza, pero Gerardo insistió en lo que había visto, describiendo con lujo de detalles la mesa, la vajilla, las lámparas. El guardia, incómodo, solo dijo: «Señor, ese pasillo está cerrado desde hace décadas. No hay ningún comedor ahí». Y se marchó. A los días siguientes, Gerardo cambió. Ya no dormía bien. Pasaba horas en la cubierta, mirando el mar como si esperara ver algo entre las olas. Algunos pasajeros lo notaron murmurando solo, diciendo cosas como: no están muertos, todavía comen, o me estaban esperando. Sabian Q. Y entraran 3 noches después, Gerardo desapareció. Nadie lo vio salir de su camarote, pero a la mañana siguiente, el capitán fue informado de que faltaba un pasajero. Tras una búsqueda rápida, lo encontraron flotando en el mar, cerca de la estela del crucero. Su cuerpo estaba rígido, con los labios azules por el frío, aunque la temperatura del agua no era lo suficientemente baja como para causarle tal efecto. Tenía las manos crispadas, sujetando con fuerza algo que no quería soltar ni siquiera. Después de muerto, una servileta amarelenta, con un delicado bordado de las iniciales B & San, el antiguo logo del Bahía Serena antes de su renovación en los 80, y una pequeña mancha de vino seco
Cuando revisaron los registros del barco, confirmaron que ese comedor había existido décadas atrás, pero que fue sellado permanentemente en 1985 tras un incendio que mató a varios pasajeros durante una cena. Según los planos actuales, el lugar donde Gerardo había visto el comedor ni siquiera debería ser accesible esa misma noche. Algunos empleados que limpiaban el pasillo más antiguo juraron escuchar, a través de las paredes, un leve tintinear de copas y un murmullo apagado, como si alguien brindara en un comedor lejano. Y uno de ellos, aterrado, aseguró que vio por un segundo una sombra cruzar de una puerta a otra. Una puerta que ya no existía. El crucero había partido de Veracruz en un amanecer tranquilo, con el mar extendiéndose en una superficie tan lisa que parecía de cristal. El Mar del Alba, como se llamaba la embarcación, era uno de los barcos turísticos más modernos de la línea, con amplios salones, bares iluminados con luces cálidas, piscinas en la cubierta y espejos colocados estratégicamente para dar la sensación de mayor espacio. La mayoría de los pasajeros disfrutaba del viaje, conociéndose entre sí, bebiendo en los restaurantes, riendo y tomando fotografías. Sin embargo, entre todos esos turistas había un pasajero anónimo, un hombre de mediana edad, delgado, rostro cansado, que había empezado a notar algo que nadie más parecía percibieron al principio. Fue algo leve, tan sutil, que pensó que era producto de su imaginación. Mientras se lavaba las manos en uno de los baños públicos del crucero, se miró en el espejo y tuvo la vaga sensación de que su reflejo no se movía exactamente al mismo tiempo que él. Fue un instante apenas, un retraso imperceptible, pero lo suficiente para dejarle una incomodidad que no pudo sacudirse. Parpadeó varias veces y el reflejo parecía correcto de nuevo. Se dijo a sí mismo que era solo cansancio. Paró. A medida que pasaron los días, el fenómeno comenzó a hacerse más evidente. En el segundo día, mientras se miraba en el espejo de su camarote, notó algo más claro. Al alzar una mano para acomodarse el cabello, su reflejo hizo lo mismo, pero con una fracción de segundo de retraso, como si estuviera copiándolo, y no. Lo ignoró, diciéndose que era un truco de la luz, que quizá el cristal estaba mal colocado, que las vibraciones del barco podrían producir algún efecto extraño en el reflejo. Intentó convencerse de ello el tercer día. Sin embargo, algo ocurrió que lo perturbó profundamente. Se encontraba en el baño del restaurante principal, lavándose la cara después de cenar, y al levantar la vista hacia el espejo, vio su reflejo sonreír antes que él. Fue una sonrisa breve, tensa, demasiado amplia para ser natural. El hombre se quedó paralizado frente al cristal, sin saber si lo que acababa de ver era real. Se inclinó, se movió de un lado a otro, buscando cualquier señal de retraso, pero el reflejo lo imitaba a la perfección de nuevo, como si nada hubiera pasado. Salió apresuradamente, intentando olvidarlo, pero algo dentro de él se quebró esa noche. El cuarto de ella ya no era solo en un espejo. En cada baño del barco ocurría lo mismo. En el ascensor, en los grandes espejos decorativos del salón de baile, incluso en los pequeños reflejos de los cristales de las ventanas, notaba movimientos extraños. A veces, mientras pasaba frente a un espejo, veía de reojo su reflejo girar la cabeza un poco más lento que él. Otras veces, sentía la clara impresión de que su reflejo lo estaba observando directamente, incluso cuando él no miraba hacia el cristal. Era como si hubiera algo detrás de esa superficie, algo que fingía ser él, pero que, a ratos, se olvidaba de imitarlo. Para la madrugada del quinto día, no podía soportarlo más.
Había evitado los baños comunes, había intentado cubrir los espejos de su camarote con una sábana, pero aún así sentía la presencia del reflejo detrás del cristal, como si lo estuviera esperando pacientemente. Finalmente decidió enfrentarlo. Cerró con seguro la puerta del baño de su camarote y se colocó frente al espejo, respirando agitadamente. El barco se balanceaba suavemente. El sonido del motor era un murmullo constante, pero en ese pequeño cuarto solo había silencio, salvo por su propia respiración. Al principio, todo parecía normal. Levantó una mano lentamente, y el reflejo lo imitó. Luego alzó la otra, pero entonces el retraso volvió. Era apenas perceptible, una fracción de segundo, pero ahí estaba, decidido. Comenzó a moverse más rápido, a levantar ambas manos, a agacharse, a girar bruscamente, buscando hacer algo que el reflejo no pudiera seguir. El reflejo comenzó a retrasarse cada vez más, como si estuviera teniendo problemas para sincronizarse. El hombre se detuvo, con el corazón golpeándole el pecho. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El reflejo dejó de imitarlo por completo. Mientras él permanecía inmóvil, su reflejo comenzó a moverse por su cuenta. Primero ladeó la cabeza lentamente, como si lo estudiara. Luego apoyó una mano en el cristal, presionando con fuerza, y sonrió. Esa sonrisa era idéntica a la que había visto antes, demasiado amplia, forzada, antinatural. El hombre retrocedió un paso, horrorizado, pero el reflejo siguió presionando la mano contra el cristal, como si estuviera probando su resistencia. De pronto, golpeó. Fue un sonido sordo, como si realmente hubiera algo sólido detrás del espejo. Golpeó de nuevo, más fuerte. El hombre quiso correr, pero algo en su interior lo mantuvo paralizado, como si esa cosa en el espejo lo hipnotizara. El reflejo empezó a moverse con violencia, golpeando el cristal con ambas manos, dejando marcas rojas, como si su piel se estuviera desgarrando con cada impacto. Finalmente, el hombre reaccionó y corrió hacia la puerta, tirando del picaporte, con desesperación, pero entonces vio algo que lo heló hasta los huesos en el reflejo. En lugar de seguir golpeando, colocó ambas manos contra el cristal y comenzó a inclinarse hacia adelante. Su rostro se distorsionó, como si el cristal fuera líquido, y lentamente, muy lentamente, empezó a atravesarlo. Era como ver a alguien salir de debajo del agua, pero Al Reeves. Su frente emergió primero, luego Sasoyos, esos ojos negros, sin vida, y finalmente su boca, torcida en una sonrisa imposible. El hombre gritó y forcejeó con la puerta, pero estaba trabada. Cuando intentó empujarla con el hombro, algo frío lo sujetó de la muñeca. Sintió dedos largos, helados, apretando con una fuerza inhumana. Miró hacia el espejo y vio que el reflejo ya tenía medio cuerpo fuera, sujetándolo desde el otro lado, con un brazo que parecía estirarse, como si no tuviera huesos. Luchó, forcejeó, pero la fuerza era insoportable. El reflejo tiró de él hacia el cristal, y por un momento sintió que su rostro tocaba una superficie que no era sólida, como si realmente pudiera atravesarla. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Después, a la mañana siguiente, los empleados del barco encontraron al hombre inconsciente, tirado en el suelo del baño de su camarote, con el rostro presionado contra el espejo. Su piel estaba pálida, sus labios morados, como si hubiera estado expuesto a un frío extremo. Lo más perturbador, sin embargo, fueron las marcas en el cristal, en 2 huellas ensangrentadas, perfectamente visibles, como si alguien hubiera presionado las manos desde el otro lado del espejo, intentando sujetarlo. Los empleados limpiaron el lugar rápidamente, y el capitán ordenó que se mantuviera el incidente en silencio para no alarmar a los pasajeros. Sin embargo, esa noche, uno de los encargados de limpieza aseguró haber pasado frente al camarote y, al mirar de reojo el espejo del baño,
A través de la puerta entreabierta, juró haber visto algo moverse por dentro del cristal. No era el reflejo del hombre, era algo que lo observaba, sonriendo. Asterisk. El Pacífico azul avanzaba sobre el océano con la tranquilidad de un gigante dormido, surcando las aguas profundas en su ruta desde Los Ángeles hasta Puerto Vallarta. Era un crucero de lujo, con miles de pasajeros disfrutando del clima perfecto, la música en vivo y las interminables actividades a bordo. Nadie, entre los turistas, sospechaba que en lo más profundo de sus entrañas, en las salas de máquinas, el ambiente era muy diferente. Allí abajo, el aire era denso, caliente, impregnado del olor a aceite y metal quemado. Para Raúl, uno de los mecánicos veteranos del barco, aquello era su mundo, un laberinto de tubos, motores rugientes y pasillos tan estrechos que a veces apenas cabía una persona. Raúl tenía 45 años, manos gruesas, curtidas por años de trabajo, y un carácter reservado. Pocas veces hablaba con los pasajeros. Su vida estaba en la parte oculta del crucero, donde nadie más quería estar. Sabía cada rincón de la sala de máquinas, cada sonido característico, cada vibración del casco. Así que cuando aquella noche escuchó un llamado por radio informando de un ruido extraño proveniente de los túneles de mantenimiento, algo en su instinto se tensó. Era poco después de la medianoche. La mayoría de los pasajeros dormía y la tripulación estaba en turnos reducidos. Raúl se colocó su linterna frontal, tomó su radio y bajó hacia los niveles inferiores, donde la luz siempre parecía tenue, aunque estuviera encendida a máxima potencia. Mientras avanzaba por el pasillo que conducía a la sala de máquinas, percibió un olor desagradable, algo que no era normal. Era acre, podrido, una mezcla de carne descompuesta y agua estancada. Se detuvo un segundo respirando por la boca y arrugó el ceño. No había razón para que algo así oliera allí. Todo estaba limpio y sellado. Cuando llegó a la sala principal, notó que las luces parpadeaban, titilando como si algo interfiriera con el sistema eléctrico. El ruido metálico seguía allí, un golpeteo repetitivo, hueco, como si alguien estuviera dando golpes suaves contra una pared de metal, rítmicamente. Raúl recorrió cada máquina, cada válvula, buscando el origen, pero todo estaba funcionando perfectamente. El sonido no venía de ninguna de las turbinas ni de los generadores. Fue entonces cuando lo escuchó con claridad. El ruido venía del túnel de mantenimiento que corría junto al casco, un espacio angosto que se utilizaba solo para inspecciones. Raúl se acercó con cautela, con la linterna iluminando la entrada. Al asomarse, el olor se intensificó hasta casi hacerlo vomitar. La luz reveló algo que no debería estar allí. Agua, un hilo oscuro de agua, se filtraba entre las uniones del casco, goteando lentamente y formando pequeños charcos en el metal del suelo. No era el azul claro del océano, era negra, tan oscura que parecía tinta y despedía un leve burbujeo, como si estuviera viva. Raúl frunció el ceño y por un segundo pensó en regresar para reportarlo. Pero entonces algo lo dejó paralizado en el agua. Justo en el borde donde el metal se unía al casco, emergieron dedos. Primero 2, luego 4, luego decenas de dedos humanos, pálidos, arrugados, como si llevaran horas sumergidos. Moviéndose lentamente, se agarraban al borde, arañando el metal como si intentaran subir, como si cientos de manos invisibles estuvieran debajo de esa delgada capa de agua, empujando hacia arriba. Los dedos se movían de manera descoordinada, algunos se flexionaban, otros rascaban con las uñas, dejando marcas en la pintura del casco. Raúl retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. Por un momento,
sintió que alguien o algo lo estaba mirando desde debajo de esa agua oscura, como si un ejército de personas estuviera atrapado al otro lado, luchando por salir. Dio un paso atrás y casi tropezando, corrió Hashihala, salida, sujetando la radio con fuerza. Control. Aquí Raúl. Necesito personal en los túneles ahora mismo. Hay una filtración. ¡Ay! Hay algo en el casco. Gritaba entre jadeos. Tardaron menos de 5 minutos en llegar 2 técnicos más. Pero para Raúl, esos minutos fueron eternos. Cuando regresaron al túnel, todo estaba en silencio. No había agua, no había dedos. Solo quedaban manchas húmedas en el metal, marcas de manos que no podían explicarse. Eran huellas completas, algunas tan pequeñas como las de un niño, otras grandes, deformes, con las uñas dejando surcos en la pintura. Los otros técnicos lo miraron incrédulos. Uno murmuró algo sobre condensación y alucinaciones por el calor, pero Raúl no respondió. No era condensación. Había visto esos dedos moverse en el resto de la noche. Raúl no pudo dormir. Pasó horas sentado en un banco, con la radio en la mano, como si temiera que lo llamaran otra vez. Cuando su compañero de turno intentó bromear sobre los fantasmas del casco, Raúl lo fulminó con la mirada. No había nada gracioso en eso, Anne. A la mañana siguiente, Raúl no apareció para el cambio de turno. Pensaron que se había quedado dormido en su camarote, pero cuando fueron a buscarlo, su cama estaba intacta. No había señales de él en ninguna parte del barco. En la búsqueda fue rápida, pero inútil. Lo único que encontraron fue su radio, tirada junto a la entrada del túnel de mantenimiento, cubierta de marcas de uñas frescas, como si alguien la hubiera sujetado con desesperación a un joven aprendiz que ayudó en la búsqueda. Afirmó haber visto algo más antes de que retiraran la radio, pequeñas gotas de agua negra, justo en la rejilla del suelo, como si algo se hubiera filtrado de nuevo en esa noche. Algunos mecánicos que hacían rondas en la sala de máquinas juraron haber escuchado un sonido débil en el túnel, un golpeteo lento, hueco, y un murmullo apenas perceptible, como si alguien susurrara bajo el agua. Ninguno quiso acercarse al día siguiente. La entrada al túnel fue cerrada con una placa metálica por orden del capitán, con la excusa de evitar accidentes durante la navegación. Pero entre los mecánicos comenzó a correr un rumor inquietante. Algunos decían que si te acercabas mucho a esa placa sellada y te quedabas en silencio, podías escuchar claramente algo golpeando desde el otro lado, y que si permanecías demasiado tiempo escuchando, llegaba un momento en que el golpeteo se detenía y una mano húmeda, imposible, tocaba el metal desde adentro. El crucero había zarpado desde Mazatlán en una tarde tranquila, con un cielo limpio y un mar apenas rizado por pequeñas olas que reflejaban los últimos tonos del sol. Era un barco de tamaño mediano comparado con los grandes transatlánticos, pero suficientemente lujoso para albergar a cientos de pasajeros. La atmósfera era alegre, como en cualquier viaje de placer, en música en vivo en la cubierta, niños corriendo con globos, parejas tomándose fotografías con el horizonte. Como en fondo nadie sospechaba que algo iba a alterar esa rutina festiva. Nadie, excepto quizá la mujer anónima que, sin saberlo, sería testigo de algo que el resto del mundo jamás creería. Era la segunda noche del viaje cuando ella encontró la primera nota. Había regresado a su camarote después de pasear por las tiendas y se detuvo al agacharse para abrir la puerta. Un papel doblado descansaba en el suelo, deslizándose apenas con el vaivén del barco. Lo tomó pensando que quizá era publicidad de algún evento del crucero,
pero la tinta temblorosa de la caligrafía y el mensaje breve le helaron la sangre. No bajes al comedor esta noche. No había firma ni explicación, solo esas palabras, torpemente escritas como si quien lo redactó estuviera apurado o asustado. La primera reacción de la mujer fue la incredulidad. Pensó que debía ser una broma de mal gusto, quizá algún niño o un pasajero aburrido. Dejó la nota sobre la mesa de noche y se duchó, tratando de no pensar más en eso. Cuando llegó la hora de cenar, la curiosidad pudo más que la advertencia. ¿Qué podía pasar en un comedor lleno de turistas? Además, había pagado por el paquete completo. No iba a dejar de disfrutarlo por una simple nota anónima. El comedor principal estaba iluminado como siempre, con las lámparas doradas brillando sobre los manteles blancos. Sin embargo, al entrar, notó algo extraño. A diferencia de la noche anterior, donde todas las mesas estaban ocupadas y el ambiente rebosaba de risas y charlas, ahora la mayoría de los asientos estaban vacíos. Solo unas pocas mesas estaban ocupadas, con pequeños grupos de pasajeros que comían en absoluto silencio. Nadie hablaba, nadie levantaba la vista de sus platos. Algunos ni siquiera parecían mover los cubiertos con naturalidad. Los llevaban a la boca lentamente, como si lo hicieran por obligación a la mujer. Sintió un escalofrío, pero se obligó a tomar asiento. Un camarero pasó a su lado y ella notó su expresión. Estaba pálido, los ojos moviéndose nerviosos hacia las puertas, como si esperara a que algo entrara en cualquier momento. Cuando le pidió agua, él apenas murmuró un sí antes de alejarse apresuradamente. Pasaron unos minutos tensos. El silencio era tan antinatural que se podía oír el suave zumbido de los ventiladores en el techo. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. La oscuridad fue total, y en ese instante, el comedor se transformó. Se escucharon sillas arrastrándose con violencia, pasos apresurados, y lo más inquietante, un sonido de respiración rápida, jadeante, mezclado con algo más, un ros húmedo, como si algo se deslizara entre las mesas. A la mujer se quedó paralizada en su asiento. Quiso levantarse, pero en la oscuridad algo pasó corriendo muy cerca de ella, casi rozándola, y escuchó claramente un susurro. No entendió las palabras, pero era un murmullo rápido, como una oración repetida. Los sonidos continuaron durante lo que parecieron horas, aunque tal vez fueron solo segundos. Y entonces, de repente, las luces volvieron. El comedor estaba vacío. Todas las mesas que antes tenían gente estaban desocupadas. Los platos seguían allí, algunos con la comida a medio comer, los cubiertos tirados en el suelo. Pero no había una sola persona. La mujer miró a su alrededor, incapaz de comprender. Los pocos empleados que quedaban se miraban entre sí, tensos, y sin decir palabra, salieron del lugar. Ella regresó a su camarote, temblando, con la sensación de que algo la seguía. Al llegar, encontró una segunda nota, empujada debajo de la puerta. Esta vez, la letra era aún más temblorosa, como si quien la escribiera lo hubiera hecho con la mano sacudida por el miedo. No abras la puerta, pase lo que pase. Sarah. La puerta con seguro apoyó una silla contra ella y se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. Las horas pasaron lentas y a medianoche comenzaron los golpes. Primero suaves, como si alguien tocara con los nudillos. Luego más insistentes. Y después un susurro en su nombre. No entendía cómo lo sabían, pero quien fuera lo repetía una y otra vez. Primero con voz humana, luego cada vez más ronca, más gutural, como si la garganta de quien hablaba se desgarrara con cada palabra. Anne. El golpeteo se volvió desesperado, acompañado de arañazos en la madera. En un momento, algo raspó la puerta desde abajo, como si intentara meterse por el hueco. La mujer se cubrió los oídos,
luchando contra la tentación de abrir. Los golpes duraron toda la noche, intermittents, a veces alejándose, a veces volviendo con más fuerza. Finalmente, el amanecer llegó. El barco se mecía suavemente bajo un sol pálido que entraba por la ventana. Todo estaba en silencio. Sin pensarlo más, la mujer se acercó a la puerta y retiró la silla. La abrió con cautela. El pasillo estaba vacío, pero el suelo no. Las alfombras estaban arrugadas, cubiertas de marcas largas y oscuras, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Algunas eran tan profundas que habían dejado hilos arrancados, y en ciertos puntos había manchas rojizas que parecían recientes. Las paredes tenían huellas de manos, algunas grandes, otras pequeñas, todas marcadas con una humedad oscura. Jamás se volvió a ver a ninguno de los que cenaron esa noche. Nadie habló del tema oficialmente, y la tripulación, cuando se le preguntaba, solo decía que habían sido traslados de emergencia por problemas médicos. Sin embargo, algunos pasajeros juraron que, durante el resto del viaje, en la madrugada, se escuchaban pasos en el comedor vacío y el suave sonido de cubiertos chocando contra platos invisibles. A la mujer guardó las 2 notas en su bolso, pero nunca dijo quién las había enviado. Lo único que confesó, mucho tiempo después, fue que, algunas noches, cuando cierra los ojos para dormir, todavía escucha un suave susurro que pronuncia su nombre desde el otro lado de cualquier puerta que se encuentre cerca. El crucero partió del puerto de Galveston en una mañana despejada, con el cielo reflejando un azul intenso que se mezclaba con el verde profundo del Golfo de México. Era un viaje de una semana con destino a Yucatán, y a bordo se respiraba la típica alegría de los cruceros, en familias riendo, parejas brindando con margaritas, niños corriendo entre los pasillos decorados con luces cálidas. Josefina caminaba entre ellos con su cámara colgando del cuello, saludando con una sonrisa profesional. Era fotógrafa oficial del crucero, contratada para capturar momentos felices que luego venderían en pequeños paquetes a los pasajeros. Su trabajo consistía en estar en todos los eventos, en desayunos temáticos, concursos en la piscina Cinas tu Gala, y en cada rincón donde alguien quisiera un recuerdo. Era buena en lo que hacía. Llevaba años trabajando en cruceros y conocía el ritmo de memoria. Sin embargo, en ese viaje, algo comenzó a sentirse diferente desde el segundo día. Josefina revisaba las fotos cada noche en su pequeña computadora portátil, seleccionando las mejores para imprimirlas al día siguiente. Fue entonces cuando lo notó por primera vez, en una imagen grupal tomada en el bar principal. Detrás de los turistas sonrientes y sosteniendo vasos de colores, había una figura en el fondo. Un hombre era alto, con un rostro inexpresivo y la piel de un tono grisáceo que no parecía natural, casi como si estuviera enfermo. Tenía los ojos hundidos, tan oscuros que no se distinguían pupilas, y vestía ropa que no coincidía con la moda de los pasajeros, una camisa abotonada demasiado cerrada hasta el cuello, de un estilo anticuado. Al principio, Josefina creyó que era un pasajero más, alguien que simplemente estaba caminando en ese momento y fue capturado accidentalmente por su lente. No era raro que aparecieran personas desconocidas en las fotos de fondo. Sin embargo, algo en esa imagen la inquietó. No parecía estar caminando. Estaba parado, completamente mirando directamente hacia la cámara. Decidió ignorarlo, atribuyéndolo a la casualidad. Pero a medida que revisaba más fotos, comenzó a notar lo mismo una y otra vez. En imágenes tomadas en diferentes lugares, la piscina, el restaurante, los pasillos. Ese hombre estaba allí, siempre al fondo, siempre mirando a la cámara.
No importaba la hora ni el lugar. Era como si estuviera siguiendo a los pasajeros o siguiéndola a ella. Lo más inquietante era que no recordaba haberlo visto nunca en persona. Y trabajaba todo el día entre la gente. Reconocía a la mayoría de los pasajeros, al menos de vista el tercer día. Uno de los pasajeros la abordó en el bar. Era un hombre de unos 50 años, con cara sonriente y un sombrero de paja. Le pidió que le mostrara las fotos que había tomado esa noche, pues quería comprar una copia para su esposa. Josefina le enseñó las imágenes en su cámara. El hombre río hizo un par de comentarios, pero entonces se quedó en silencio, con la mirada fija en algo. ¿Quién es ese tipo?, preguntó, señalando la pantalla. Era la misma figura, borrosa pero inconfundible, de pie al fondo, detrás de Elan. Josefina tartamudeó algo sobre que probablemente era solo otro pasajero. El hombre frunció el ceño y dijo: no recuerdo haber visto a nadie detrás de mí. Estaba solo en esa mesa en esa noche. El hombre murió en su camarote. Fue un infarto repentino. Pero cuando Josefina escuchó la noticia a la mañana siguiente, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Volvió a revisar las fotos, y allí estaba el hombre gris, mirando fijamente, justo detrás del pasajero que ahora estaba muerto en él. A partir de ese momento, comenzó a investigar todas las fotos tomadas en el viaje. Pasó horas en su camarote, aislada, revisando una a una. Pronto se dio cuenta de un patrón terrible. A cada persona que aparecía en la misma foto que ese hombre, terminaba desapareciendo o muriendo poco después. En algunos casos, los pasajeros eran reportados como enfermos, graves y aislados en la enfermería. En otros, simplemente no aparecían al día siguiente y sus nombres eran retirados discretamente de las listas, como si nunca hubieran abordado. El terror comenzó a consumirla. Miraba las imágenes en pantalla, acercando el zoom, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El hombre gris nunca estaba desenfocado, aunque el fondo sí lo estuviera. No importaba si la foto era tomada corriendo, en medio de risas, con luces bajas o con mucho movimiento. Él siempre estaba perfectamente nítido, como si su presencia fuera lo único que realmente existía en esas tomas. Y siempre, sus ojos hundidos miraban directamente a la lente, a ella, a medida que pasaban los días. Josefina comenzó a notar otras cosas. Caminando por los pasillos, a veces sentía que alguien la seguía. Giraba rápidamente y no había nadie, pero en los espejos y vitrinas que reflejaban su figura, juraba ver una silueta alta detrás de ella. En una ocasión, mientras fotografiaba a una familia en la cubierta, creyó escuchar un murmullo justo a su lado, una voz grave y distante que susurró algo en un idioma que no entendió. Cuando giró, no había nadie allí. En la noche antes de su muerte, Josefina decidió revisar todas las fotos una vez más, buscando alguna respuesta, algo que le dijera qué estaba pasando. Se encerró en su camarote, con las luces apagadas, salvo la tenue iluminación de la pantalla de su laptop. Pasó horas desplazándose entre las imágenes, viendo una y otra vez a ese hombre, cada vez más cerca de los grupos de personas. En las primeras fotos del viaje, él aparecía lejos, en el fondo. En las más recientes, ya estaba apenas a unos pasos de los pasajeros. Y en una foto tomada en la cena de gala, parecía estar justo detrás de una mujer que sonreía sin notar nada. Esa mujer no apareció al día siguiente, con el corazón acelerado. Josefina siguió avanzando entre los archivos, hasta que llegó a una imagen que no recordaba haber tomado. Era un selfie claramente accidental, hecho con su propia cámara. Estaba en su camarote, con expresión cansada, mirando de reojo a la lente. Pero lo que la heló de terror fue lo que estaba detrás de ella. El hombre gris estaba allí, de pie,
a solo centímetros de su hombro. Por primera vez estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, horriblemente antinatural, mostrando dientes demasiado largos y oscuros. Sus ojos, hundidos y negros, parecían brillar con un brillo húmedo, como si estuviera disfrutando el momento. Esa fue la última foto que alguien vio de Josefina. A la mañana siguiente, no apareció para su turno. Encontraron su cámara caída. En el suelo de su camarote, la lenti rota. Su cama estaba intacta, como si no hubiera dormido allí. Lo único extraño, según el personal de limpieza, eran las marcas en la alfombra, dos huellas descalzas, grandes, mojadas, que no coincidían con la talla de Josefina y que se detenían justo frente a un espejo que, según ellos, estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado desde el otro lado. Nunca se encontró su cuerpo. Algunos empleados en viajes posteriores del Pacífico Azul han contado que, al revisar fotos tomadas por otros fotógrafos en el mismo crucero, a veces, en el fondo, entre la multitud de turistas sonrientes, aparece una figura alta y gris, mirando fijamente a la cámara, y en raras ocasiones, si se observa con atención, puede verse una mujer, joven de uniforme, parada detrás de él, con una cámara en las manos y los ojos llenos de miedo. El crucero avanzaba con un balanceo casi imperceptible sobre las aguas oscuras del Golfo de México. Era una de esas noches en las que el cielo parecía haber desaparecido, reemplazado por una negrura inmensa, donde apenas unas pocas estrellas titilaban como ojos lejanos. Desde la cubierta, el mar era un manto de tinta que reflejaba, en ciertos ángulos, las luces cálidas del barco. Arriba, todo era risas, música y copas tintineando. Abajo, en los niveles restringidos, las sombras parecían alargarse con cada parpadeo de las luces industriales. El joven anónimo, nadie en el barco recordaría su nombre más adelante, solo que era un muchacho de no más de 25 años. Curioso hasta lo imprudente, se encontraba inquieto desde hacía 2 días. Había escuchado rumores entre algunos empleados. Hablaban en voz baja sobre los pisos sellados, de corredores que nadie limpiaba porque supuestamente ya no estaban en uso. Algunos decían que habían sido inundados hacía años en un accidente. Otros murmuraban sobre pasajeros desaparecidos. Para él, eran solo supersticiones absurdas, el tipo de historias que circulaban entre tripulantes aburridos. Pero esa noche, su curiosidad lo llevó a actuar. Esperó a que la mayoría de la gente estuviera distraída en los bares y las fiestas. Luego, fingiendo que buscaba el baño, se deslizó por una puerta de servicio que estaba mal cerrada. Blapuero rechinó al abrirse y un olor denso, a metal húmedo y sal vieja, lo recibió como un golpe. Bajó por una escalera de servicio estrecha, iluminada con luces parpadeantes que chisporroteaban en cada giro del pasamanos. El aire era más frío allí, y cada paso resonaba hueco en los escalones de metal. Cuando llegó al final de la escalera, se encontró con un corredor que no esperaba. Estaba inundado. El agua le llegaba a los tobillos y se movía suavemente con el balanceo del barco, reflejando las luces que parpadeaban en el techo. No era agua clara, sino sucia, mezclada con algo aceitoso que dejaba manchas en la superficie. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero en lugar de regresar, avanzó. Algo en él quería saber qué había allí abajo, como si necesitara comprobar por sí mismo que las historias eran falsas. Fue entonces cuando lo vio. A unos 15 metros de distancia, un niño jugaba sentado en medio del agua. Tenía un barquito de papel que empujaba suavemente con un dedo, haciéndolo avanzar en la corriente improvisada del pasillo.
El niño vestía un short oscuro y una camiseta blanca demasiado grande, empapada. No parecía sorprendido de estar allí ni asustado. Estaba completamente absorto en su juego. El joven se quedó quieto, confundido. ¿Cómo había llegado un niño a un piso restringido? Avanzó lentamente, levantando las manos para no asustarlo. Oye, dijo con voz calmada, estás perdido. No deberías estar aquí. Vamos, te llevaré con tus padres. El niño no respondió. Siguió moviendo su barquito, pero a medida que el joven se acercaba, algo en su postura cambió. Sus movimientos se hicieron más lentos, más deliberados. Finalmente, el niño levantó la cabeza. Fue entonces cuando el joven vio sus ojos. Eran completamente blancos, sin iris ni pupilas, dos esferas lechosas que parecían opacas bajo la luz. El muchacho sintió como el estómago se le encogía. Dio un paso atrás, pero antes de que pudiera decir algo más, el niño susurró. No entendió las palabras. Era un murmullo extraño, húmedo, como si lo pronunciara alguien. Bio el agua. Cada sílaba parecía arrastrarse en el aire, resonando en las paredes metálicas del corredor. En cuanto terminó de susurrar, el agua en el pasillo comenzó a agitarse. Primero fue un leve oleaje, pero pronto el nivel empezó a subir, rápido, demasiado rápido. El joven retrocedió con pánico, sintiendo el agua llegarle a las rodillas en cuestión de segundos. Corrió hacia las escaleras, chapoteando con fuerza, pero el agua lo perseguía, subiendo como si el corredor mismo estuviera hundiéndose en el mar. Detrás de él el niño permanecía inmóvil, de pie ahora, mirando con esos ojos vacíos. El barquito de papel flotaba a su alrededor, girando en círculo, como si algo debajo del agua lo moviera. El joven alcanzó las escaleras y comenzó a subir de dos en dos los peldaños, respirando agitadamente. Pero el agua era más rápida. Lo alcanzó antes de que pudiera cerrar la puerta superior, empapándole las piernas y tirando de él hacia abajo con una fuerza inhumana. Gritó, intentando aferrarse al pasamanos, pero algo invisible lo sujetó de los tobillos y lo arrastró con violencia. Lo último que vio antes de hundirse fue el barquito flotando a su lado, y entonces, lentamente, el papel se inclinó y se hundió, desapareciendo en el agua oscura. Al día siguiente, encontraron al joven en su cama, seco, como si nunca se hubiera mojado. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos en una expresión de puro terror. Las sábanas estaban perfectamente acomodadas, como si se hubiera acostado voluntariamente. Pero lo que más perturbó a la tripulación fueron sus manos. Estaban cubiertas de algas marinas, largas y húmedas, de un tipo que no existía en ninguna parte del barco, ni en esa zona del Golfo An durante el resto del viaje. Algunos empleados juraron escuchar, en las noches más silenciosas, el sonido de agua corriendo debajo de las cubiertas selladas. Y en ocasiones, si uno se atrevía a mirar entre las rejillas de ventilación de los pisos bajos, podía distinguir apenas iluminado por las luces defectuosas un pequeño barquito de papel flotando en un charco, avanzando lentamente, como empujado por un dedo invisible. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.